Hay una gran inversión ahí. No sé cómo podemos poner. Ahí estaría lindo, pero bueno. Ahí. No hay nada para pegarlo. Perfecto, perfecto. Yo no me arreglo con una lectura. Muy bien. Señora mío. Bueno, muy bien. Ahora no los puedo ver, así que no sé si están durmiendo. En primer lugar, sean muy bienvenidos todos, los que normalmente estamos aquí, los que son visitas. Espero que Dios pueda hablarles en esta tarde-noche. Estoy acostumbrado a que pasen algunas cosas, sobre todo cuando uno va a hablar respecto de cosas que necesitamos y que son tan importantes para nuestra vida cristiana, y por lo general pasan cosas. Una de las cosas que puede pasar y que me pasaron esta semana también, cuando toco algunos temas importantes, que pasan pruebas, dificultades en mi vida personal o familiar, y eso no ha sido, en esta semana ha estado presente. Y bueno, igual de todos modos nosotros tenemos un Dios todopoderoso, cantamos también que en las tormentas podemos confiar en Él, ¿no? Así que, muy bien, y podemos confiar en el sur, que pronto va a venir la luz también. Así que estamos viendo esta seguidilla de mensajes que tienen que ver con los obstáculos que hay para nuestro crecimiento en nuestra vida cristiana. Comenzamos hablando de lo que era la falta de comunión. A veces es un impedimento en nuestra vida cristiana, por eso sugerimos el tema de la lectura de la palabra de Dios, de la oración, de poner en práctica aquella que vamos estudiando, y así avanzamos. El domingo pasado estuvimos hablando también de las relaciones interpersonales, ¿no? Cuánto nos afecta llevarnos bien, llevarnos mal, y qué cosas podemos hacer para crecer juntos en nuestra vida cristiana. Hoy vamos a hablar de un tema, el tema que vamos a hablar hoy es el tema del materialismo. No desde el punto de vista filosófico de lo que es la materia y entrar en todo ese tipo de discusión, sino el amor a las cosas. ¿Sí? ¿Me escuchan todos más o menos? Sí. Qué bárbaro. No sé si aguantaré así los 40 minutos, pero bueno, por ahora vamos bien. Desde el punto de vista espiritual, que es lo que vamos a estar tratando de ver nuestro tema en el día de hoy, nosotros vamos a ver qué es lo que la Biblia dice respecto de este tema. Y como siempre hacemos, tratamos de ver 2 o 3 puntos importantes a desarrollar. Pero bueno, yo les cuento un poquito lo que anoté en esta semana respecto a este tema. No está mal que nosotros querramos tener cosas y nuestro estilo de vida sea un buen estilo de vida. Eso está perfecto. Si podés cambiar tu colchón, no te sientas culpable, cambiarlo. Si querés cambiar tu auto, podés. Si tenés la posibilidad de comprar tu casa, dale. No se trata de eso lo que vamos a hablar hoy, sino tener un equilibrio en esa frase que a veces escuchamos: hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Básicamente que no nos lleve toda nuestra energía, todo lo que nosotros podemos hacer, el obtener cosas. Y vamos a ver algunos peligros en cuanto a ese tema, y buscaremos en esta noche también tener un equilibrio entre lo que podemos hacer y lo que nos gustaría hacer, pero sin llevar más allá del simple hecho de cierto equilibrio. Y cuando hablamos de este equilibrio, tiene que tratar de ser lo más justo posible para no tener que pedir disculpas a veces en nuestras familias cuando siendo jóvenes tuvimos que gastar mucho tiempo para trabajar y traer el mantenimiento a nuestro hogar y cosas así, que a veces, ¿no? Mis hijos me veían a mí por correspondencia. A veces estaba un domingo en casa y decían: ¿y este señor quién es? ¿No? Y era su papá, que estaba de Franco. Así que muchas veces podemos tener un desequilibrio en ese aspecto, y la idea de hoy es ver qué es lo que dice Dios respecto a estos temas.
Vamos a ver en primer lugar que la avaricia, y vamos a ver un avaro que siempre me gusta, cuando hablo de estos temas, me gusta traer a la memoria. Pero anoté una definición de lo que es el avaro, y es una persona que ansía obtener las cosas para sí mismo sin tener que compartirlas, ¿no? A él le gusta tener las posesiones suyas, pero no le gusta compartir, y no le gusta perder nada, ni 5 centavos. Yo siempre hablo, ¿no?, respecto de un jefe que tenía, que era muy terrible con el tema del dinero, un hombre que tenía mucho dinero realmente, pero él le gustaba, si vos le ibas a pagar, por ejemplo, 5.000 pesos y le llevabas todo billete de 10 pesos, era feliz. Se sentaba en su oficina y se ponía a contar uno por uno, ¿no?, esos billetes. Vos como decís, ¿cómo puede ser si son 5.000 pesos? No es nada. Bueno, él hacía eso, le encantaba poder hacer este tipo de cosas. Pero me venía a la memoria, en 1 Samuel 25, no sé cómo van a hacer. Bueno, algunos tienen la Biblia en el celular, ¿no? ¿Sí? Conteste, parece que estoy solo, me voy a dormir. Ok, en el capítulo 25, versículo del 7 al 12, no tenemos la pantalla, así que vamos a tener que tratar de acomodarnos, pero en el capítulo 25 de 1 Samuel hay un personaje allí. Recuerden, le voy a poner en autos para que podamos entender que David había huido de Saúl y estaba en el desierto. Y mientras estaba en el desierto, mucha gente vino a él a estar allí. Dice que venían los endeudados, todo lo que tenían problemas, venían y estaban con David. Y llegó un momento en el que se hizo un ejército. Y muchas veces los pastores, ¿no?, de ovejas iban y tenían sus ovejas en algún sector y venían los bandoleros y los robaban. Así que David era protector de esa gente. Recuerden que David también era pastor, así que tenía una empatía con ellos. Y estando allí en el capítulo 25, paseando ahí por el desierto, llega a un lugar que es Carmel, una localidad donde había un hombre que se llamaba Nabal, no Nadal como el tenista, sino Nabal, y él tenía una esposa, su esposa se llamaba Abigail, ¿no? Entonces, pasando por allí, dice, bueno, vamos a ir a visitar a este hombre que cuando estaba en el desierto le cuidamos su gente, sus pastores, su ganado. Entonces llegan allí en el capítulo 25, versículos del 7 al 12, cuando llega a esa región, manda a un grupo de hombres para presentarse delante de Nabal. Y esto es lo que sucede. Me voy a poner los anteojos porque hoy sí que no veo. O sea, nunca veo, pero hoy veo menos. Así que vamos a ponernos mejor los anteojos. Es un segundo nada más. Muy bien. Decíamos versículo del 7 en adelante, dice: he sabido que tienes esquiladores, le dicen las personas que mandó David. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Gracias, Denis. Perdón, ahí me distraje. ¿Dónde estoy? A tu hijo David. Versículo 9. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y
y dijeron a David todas estas cosas. Un verdadero amarrete. Él era un hombre muy rico, tenía dinero, tenía ganado, tenía siervos, y era un desagradecido, ¿no? Interesante persona, ¿no? Y cuando llega esta gente, cuando llegan los siervos de David, se presentan con todo respeto ante este personaje y le dicen y le anticipan diciendo: nosotros hemos cuidado de ellos. ¿Testigos hay? Pregúntale. Él no dijo nada. No vamos a preguntar nada. Yo no tengo que darte nada. Y encima le ofendió, porque sabía que David, siendo siervo de Saúl, había huido para salvar su vida. Eso es historia de otro mensaje. Pero vamos a ver la descripción de este personaje. En el versículo 17 vamos a ver lo que dice allí los más cercanos a él. Dice: ahora pues reflexiona, le dicen los siervos, y ve lo que has de hacer. El mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablar. De esto le dicen los siervos a Abigail, la esposa de Nabal. Interesante la descripción que hacen. Es perverso, no reconoce nada. Vos ponete un poquito en la posición que estaba David, y dice David: sí, voy a ir y lo voy a poner en su lugar, voy a matar a todos los de su casa. Se enojó David y quiso ir allí a matarle. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces David recibía afrentas, ¿sí? Y muchas veces no decía nada. Pero dice: ¿pero por qué habló así este hombre? Una persona que no tiene prudencia, que no mide las consecuencias de lo que dice, y encima un tacaño, porque él le dice: lo que puedas darnos está todo bien, pero nada le quería dar. Le dice aquí su propio siervo, ¿no? Que es un hombre perverso y que no hay quien pueda hablarle, no hay quien le pueda hacer entender. En el versículo 25, hablando ya a Abigail con David, le dice a Abigail: no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, o sea, insensato, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. A veces el amor a las cosas materiales nublan el entendimiento. Y esto es lo que le pasaba a este Nabal. Él era tan ambicioso, tan de tener sus cosas para él y para nadie más. Y si ustedes siguen la historia, acá van a ver que él estaba haciendo un gran un banquete de rey, es la descripción que da allí. Y se estaba enseñoreando de todo lo que tenía ante sus siervos y ante las personas que eran convidadas por él. O sea, no era un problema de dinero, era un problema de que en su corazón amaba las cosas materiales y no las quería dar ni compartir con nadie. Pero acá se estaba enseñoreando de las cosas que tenía, por eso hizo un banquete como si fuese un rey. Si ustedes siguen después el relato, y vamos a ver un poquito, yo puse, ¿no? Una de las características de este Nabal era que era terco. No sé si tuvieron la oportunidad de compartir con alguien que realmente es terco. Yo soy terco, no. Pero es terco en el sentido de que cuando hay alguien que le decís: no, pero si metés la dona del chupe te vas a quedar pegado, te va a dar una patada. A ver, dices tú, ¿no? Es un terco, ¿no? Él cree que tiene la razón, siempre. ¿No? El jefe, en otro trabajo que tuve, había un cartelito que decía: el jefe siempre tiene la razón, ¿no? Y había toda una lista de cosas que dice él, por ejemplo, no me acuerdo todo, pero una parte decía: no, el jefe
no duerme, descansa. Y así vos podías, o sea, siempre había un sinónimo diferente del que nosotros utilizaríamos. Y él creía siempre que tenía la razón. Y te trata de hacer entender a vos algo que es inentendible. ¿Por qué? Porque es terco, es duro, ¿no? Como decimos a veces, no le entra bala. Muy bien. Abigail, para terminar con esta historia, va y le da a David y a sus siervos, ella prepara un montón de cosas. Lo íbamos a leer, pero mejor leamos poco, porque no vemos nada. Abigail va y carga un par de asnos ahí y le dice, bueno, prepárenle esto, prepárenle uvas, esto, el otro, y vamos a llevárselo a David antes que pase algo. Entonces fue toda la comitiva, le dice, vayan ustedes primero, después voy yo. Entonces cuando se pudo escapar de su casa, fue a David y le empezó a hablar. Y le dije, entonces yo no vi a tus siervos, te pido que por favor me escuches antes de que hagas algo que por ahí te puedes arrepentir. Y empieza a hablarle y David entra en razón y no ataca. Y le dice, bueno, mira que yo te escuché. Llegado al final ya de esta pequeña historia, David le dice, bueno, anda en paz, mirá que te escuché. Y en los versículos finales, o más adelante, versículo 30, vamos a leer versículo 36, vamos a leer hasta el 38. Dice, y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. Y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Se enojó tanto que le agarró una ACV con él, ¿no? Dice que se quedó duro, ahí quedó paralizado. ¿Qué es la bronca que habrá tenido? Porque le dio su mujer esas provisiones a David y a su gente. Ese es el avaro, ¿no? Puede compartir. No puede agarrar y dar de sí algo bondadoso y generosamente. Hay en la actualidad muchas personas con necesidades. Creo que no hay ningún multimillonario acá. Todos tenemos necesidades, pero hay personas que tienen necesidades básicas, ¿no? Al avaro esto no le interesa. Le interesa él mismo, ¿no? Y no compartir nada de lo que posee. Y si puede ganar más, más. Voy a contarle una historia, creo que con un muchacho que él compraba cosas usadas, ¿no? Y luego las reacondicionaba y las vendía. Ahí por 2 años trabajé allí. Y fue un hombre, un señor, esto me contó mi compañero de trabajo, a vender las cosas, ¿no? Y él agarró, y era un no vidente, y llevaba a un muchacho en su... para que lo pudiera acompañar, y él le tocaba el hombro y así andaban. Y llegó al negocio para vender unas cosas y él le dice, esto no sirve nada de lo que trajiste, te voy a dar 100 pesos. Y el ciguito le dijo, bueno, 100 pesos mejor que nada. Y se quedó con los 100 pesos y se fue. Y mi compañero me cuenta que después que se fue, el pensamiento de él fue, bueno, ahora sí podemos comer gratis. Ese es un avaro. Alguien que se aprovecha de una necesidad sin importarle nada para su propio beneficio. Este muchacho tenía dinero, de hecho se compró un 0 kilómetro, después se compró un campo, tenía
no tenía necesidad de hacer eso a una persona que estaba en inferioridad de condición. El avaro hace esto, tiene estas características. Termina, por supuesto, muriendo. Acá vimos la historia. Otro personaje interesante es el que aparece en Lucas capítulo 12, versículo 15. El Señor Jesucristo va a contar, a decir una parábola allí en el capítulo 12 de Lucas. Lucas capítulo 12, versículo 15 al 21. ¿Estamos allí? No sé para qué me acomodo si no anda. Lucas capítulo 12, versículo 15 al 21, ¿dónde está? Acá. Versículo 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Siempre que leo esta historia, pienso, ¿no? No está mal, como les decía, tener un bienestar y poder hacerlo. Si vos sos empresario, si vos sos, no sé, comerciante, o si vos sos empleado, o tenés un buen empleo y ganás un buen dinero, nadie dice que no lo disfrutes y que no hagas lo que tienes ganas de hacer. Pero una cosa es eso y otra cosa es amar los bienes materiales. Acá dice, bueno, yo terminé todo, ahora lo que voy a hacer, me voy a regocijar. Podríamos decir, ya me jubilé con una buena jubilación, ahora puedo vivir tranquilamente sin trabajar. Y justo la noche que vas a cobrar la jubilación, ¡pum! Ay, 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 ¿no? El avaro generalmente no tiene amigos. Yo conocí personas que tienen mucho dinero y siempre están desconfiando de su mamá, de su primo, de su tío, del que está al lado de su amigo. Entonces no tiene amigos reales. Interesante. Bueno, en este caso, que vamos a... yo siempre me pongo a pensar, ahora que me pongo más grande, pienso más seguido en esto, pero digo, ¿cómo será que no van a recordar? ¿No? A este hombre insensato, este rico insensato, o a Nabal, ¿no? Que está escrito allí, hasta quedó en la escritura para siempre su historia de una persona que era de esa manera. Pero nosotros podemos decir, bueno, pero che, nosotros no somos avaros porque no somos. Bueno, perfecto. Pero puede ser que tengamos amor al dinero, que es otra patita de la avaricia, ¿no? Pero vamos a ver lo que dice la Escritura respecto de eso. Vamos a 1 Timoteo capítulo 6, versículo del 6 al 11. Para aquellos que nos visitan y que estarán pensando, uy, cuántos pasajes que nos da este pastor. Bueno,
Y eso que no tenemos lujo, si no habría más. No, bueno. Pero allí vamos a 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 6 al 11. Ok, dices, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esta palabra que aparece allí en el versículo 6, dice, pero gran ganancia es la piedad. Habla como si fuese una inversión, ¿no? Una buena inversión que te da dividendos. Hacer las cosas bien, hacer piadosamente, tener nuestra vida cristiana por sobre todas las cosas. ¿Sabes qué? Mientras vos trabajás, seguís siendo cristiano, sea lo que sea que vos hagas. ¿Sí? Que tengas una empresa, que tengas un trabajo secular, que sea como Luis y yo, que pintamos casas, o en tu trabajo de albañilería, no sé, o que seas arquitecto, lo que sea que hagas, seguís siendo creyente, seguís siendo hijo de Dios. Y representás al Señor en cada trabajo, en cada cosa que hagas. Por eso es la importancia de ser honestos, de ser íntegros. ¿Me vea mi jefe o no me vea? Yo estaba encargado hace muchos años en una empresa de importación de un grupo de cadetes que tenían que hacer diferentes tareas. Dentro de esas tareas era repartir acá y allá y allá. Y tenía particularmente uno de los empleados que estaba a mi cargo, que era vago, el pobre hombre, era ya un hombre grande y tenía como 40 años y seguía de cadete, ¿no? Y él no quería hacer otra cosa. Pero era un vago. Cuando venía el jefe, iba para acá, iba para allá, no llevaba nada, no hacía nada, pero él estaba, parece que corriendo por un lado, para otro, parecía que estaba trabajando a full. Pero cuando se iba el jefe, que se iba de 12 a 2 de la tarde, a nada decirle que vaya a comprar el pan, no hacía otra cosa, ¿no? Siempre lo cargaba, pues era muy macanudo, pero cuando estaba el jefe trabajaba, era el mejor. Cuando no estaba el jefe, ahí ya sabíamos todos que no pasaba nada. ¿Por qué? Y bueno, porque él decía, cuando el gato no está, ¿no? Ustedes saben el resto. Ustedes también eran así, ¿no? Pero qué lindo que es cuando, por más que nadie te esté viendo, vos puedas hacer el trabajo que debes hacer con honestidad. Porque siempre digo, estamos representando al Señor. Vamos a desglosar un poquito este capítulo 6 de Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo diciéndole, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. No padeciendo la vida cristiana o el hacer las cosas bien, ¿no? Sino de buena gana. Porque nada hemos traído a este mundo y sin dudas nada podemos sacar, hermanos. Nosotros, gracias, lo único que nos vamos a llevar es el Espíritu Santo. Ahí está. Pero después de acá queda todo. Como siempre digo, mi auto, algunos de mis hijos dicen, bueno, lo vamos a vender, vamos a hacer plata, o la casa, o lo que sea, hasta ni lo que tengo puesto hoy voy a poder llevar. Ninguno de nosotros. Ahora, qué lindo que es que podamos llevarnos esas perlas o esas riquezas espirituales por haber hecho, mientras vivíamos aquí, una bendición para mis hermanos en Cristo, para alguien que no conoce de Cristo y le puedo presentar el Evangelio, para alguien que nos recuerde diciendo, mira, era un buen tipo, pero siempre estaba con la palabra de Dios, animando, alentando, ¿no? Que quede eso resonando después de que el Señor nos lleve a su presencia.
Después hay una parte que dice así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estar conforme con lo que Dios nos da porque es seguramente lo que necesitamos. No siempre es lo que nosotros queremos, pero probablemente sí lo que necesitamos. ¿Sí? No necesitamos una zapatilla de marca, necesitamos algo para que nos cubra los pies. Y muchas veces que cuando nos renegamos nosotros, mirá, ¿cómo puede ser que tantos años que estoy trabajando y estábamos escuchando a Luisito decir, bueno, pero tengo un auto viejito? Bueno, hermano, me acuerdo cuando ibas a Dedo, a Monte. Luis estaba estudiando y muchas veces no había un peso. Bueno, generalmente no había un peso. Y hacía dedo, ¿me llevan, muchachos? No, pero qué bendición, ahora se fue en el auto. Es más, se fue a tomar mate a la laguna. Y hasta le pagó la comida a él. Pagaste la mitad de él. No la veo acá, sí. Pero qué lindo, porque Dios nos da abundantemente lo que necesitamos. Qué interesante. Vamos a acelerar un poquito. Más allá de las posesiones que podamos llegar a tener, está nuestra vida cristiana. Y como somos administradores de todas las cosas que Dios nos da, tenemos que ser buenos en cada una de las cosas. Sea nuestra salud, sea nuestro dinero, sea las cosas que tenemos, no sé, nuestros hijos, esposa, esposo, ¿no? Somos administradores, tenemos que saber administrarlo de la manera correcta, de la manera que Dios, esa capacidad que Dios nos ha dado. Vamos a avanzar un poquito más, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y ahí dice, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero. Acá lo que está diciendo es amar al dinero. Amar. A tal punto que en otros pasajes dice que eso es idolatría. ¿Escuchaste? Idolatría. A ese nivel está puesto el amor al dinero. Nosotros trabajamos porque necesitamos comprarnos una ropa, tener sustento, el abrigo. Necesitamos para compartir también. No tenemos tiempo ahora, pero Pablo habla sobre eso. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje para que tenga que compartir con los que tienen necesidad. O sea que la diferencia en la vida cristiana es precisamente eso, es poder llevar a la práctica algo que nosotros hemos leído, como cuando hacemos nuestro devocional y Dios nos está marcando algunas cosas para hacerlas, no para saberlas, para hacerlas. Lo difícil que es, había un misionero canadiense que decía que los creyentes nos bautizamos así. Miren, dice que el creyente, sobre todo los hombres, no sé por qué será, pero él decía que los hombres se bautizan así. Sacan su billetera y se hunden en el agua, pero dejan la billetera arriba. Eso no está consagrado a Dios. Él siempre decía eso. Así nos bautizamos los hombres, decía. Ese influía también. Bastante tacaño también. Bueno. Ahora, pero acá dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. No hay problema que trabajes porque necesitas tu sustento. Y en Tesalonicenses también Pablo le dice, no, ustedes vieron cómo nosotros nos manejamos en todo el tiempo que estuve con ustedes. Que trabajando podíamos sustentarnos. Así que el que no quiere trabajar, que tampoco come. Tenemos que trabajar. Es la manera de ganar nuestro sustento. Yo sé que está difícil conseguir trabajo, sobre todo aquellos que pasamos los 50, está complicado, ¿verdad? Aquellos que también son un poco más jóvenes, los que son más jóvenes no consiguen trabajo porque son jóvenes y no tienen experiencia.
entonces te piden experiencia. Y los que somos grandes tenemos mucha experiencia ya. No hay un equilibrio. Pero en la Escritura se nos enseña, nosotros los creyentes, a trabajar, a compartir, a ver por las necesidades de cada uno. Si alguien está con una necesidad, la iglesia, yo doy gracias a Dios porque en ese aspecto son muy generosos. Y si hay alguien que tiene necesidades, siempre conseguimos la manera de ayudar. Un poco, yo sé que es difícil, pero un poco podemos ayudar y Dios nos concede por su gracia tener a veces alguna mercadería, algunos lugares para poder ayudar, pedir oración por aquellos que están queriendo salir del tema de las drogas. También podemos ayudar, mandar a algún lugar y estamos intercediendo y le abrimos nuestros corazones para poder contenerles. ¿Sí? Esa es la manera de aplicar lo que la palabra de Dios dice. Tenía otros pasajes, pero no lo vamos a leer hoy. Vamos a pasar al último punto rápidamente, que va a ser la conclusión de esta noche, y es el punto de vista bíblico para poder tener un equilibrio en todas estas cuestiones y en todas estas cosas que venimos hablando, tanto en el aspecto laboral como en el aspecto empresarial. El Hijo de Dios debe seguir siendo Hijo de Dios. El Hijo de Dios debe seguir siendo Hijo de Dios, representando a nuestro Señor como Él lo hizo. Muchas veces yo tengo dudas respecto de algunas cosas y me voy a los Evangelios. Voy a estudiar allí, voy a mirar allí lo que el Señor Jesucristo haría en esa situación. Como siempre digo, acá por lo menos no hay una iglesia perfecta y no hay un pastor perfecto. Ustedes tienen dos pastores, por la gracia de Dios. Entre los dos hacemos uno, más o menos. Pero tenemos la posibilidad, ¿sí?, de aprender la palabra de Dios para llevarlo a la práctica. Y saber que no somos perfectos, que tenemos nuestras debilidades como cualquier otro. Tratamos de sobreponernos a los acontecimientos que nos tocan vivir a veces, a las pruebas, a las tentaciones, ¿sí?, como cualquier otra persona. Tenemos una función, siempre decimos esto. Pero la iglesia es un cuerpo, y en ese cuerpo cada uno de nosotros somos miembros. Unos cumplen una función, otros cumplen otra función. No por eso es menos importante, ¿no? Porque los que tocan, vos fijate ahí, se cortó la luz, Andrea siguió con su guitarrita, seguimos cantando y allá vamos. ¿Sí? Pero todos cumplimos una función dentro de la iglesia, por la gracia de Dios. Y entonces debemos ayudarnos mutuamente, como veíamos la semana pasada. No olvidarnos de ser hijos de Dios. Vos, como hijo de Dios, debés mostrar la diferencia. No seas deshonesto. Hay que ser honesto. ¿Sos hijo de Dios? Estás puesto por Dios a veces en algunos lugares para que alguien pueda escuchar de Dios. Muchas veces escuchamos, no, como decía la semana pasada, no, lo que pasa es que yo en la iglesia tuve tales experiencias. Y bueno, es lamentable. Pero a veces pensamos de que en la iglesia son seres perfectos. Nos equivocamos, sin embargo, necesitas entender que vos como representante de Dios debes hacer lo mejor. Cuando vas a trabajar a un lado, haz lo mejor que puedas. No va a quedar perfecto, ya lo sé, pero sé vos lo mejor que puedas. Ganar nuestro dinero de una manera honrada, ¿no? Una manera que nadie puede señalarte que es algo deshonesto lo que hiciste. Y lamentablemente a veces pasa, ¿no? Se nos exhorta a nosotros. De hecho, Pedro, en 1 Pedro capítulo 5, va a hablar a los pastores, básicamente le va a decir, ¿no?
no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, hacer la obra de esa manera, una manera honesta, ¿sí? Y eso es la característica, debe ser, de los hijos de Dios. Vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Ustedes tienen a partir del versículo 6 y hasta el versículo 13, esto que estuvimos hablando un poquito en este punto. Vamos a leer versículo 7 en adelante un poquito. Pero dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Después, si quieren, pueden terminar de leerlo, pero fíjense, ¿no?, que el mismo apóstol Pablo, y varias veces va a decir también esto, y va a enseñar esto de trabajar, y va a decir, para mí, para los que están conmigo, estas manos me han bastado para no ser gravosos a la iglesia, ¿sí? Y acá él dice, ¿no?, esto, ustedes vieron cómo me conduje todo este tiempo. Ustedes tienen ejemplos. Yo quería ser ejemplo para ustedes de cómo debieran hacer. Nosotros con orgullo siempre decimos con Luis que trabajamos pintando casas y todo ese tipo de cosas. Y gracias a Dios que en todos los lugares que vamos, ¿no?, siempre nos dicen y se sorprenden. ¿Ustedes son amigos? Sí. ¿Hace cuánto? Más de 40 años. ¿Cuánto? ¿Qué? Dicen. Y ellos nos escuchan cómo nos tratamos. Y nosotros nos tratamos bien. Y nos reímos del uno del otro. Y entonces se sorprende. Porque dice, ¿cómo puede ser? Lo que pasa es que somos cristianos. Tratamos de aplicar lo que la palabra de Dios dice. Y lo soportamos. ¿Sí? Él soporta mi rodilla y yo soporto los mates que hace. No, Luisito, mentira, hace una mate riquísima. No, y ya veo que el lunes no me hace mate. Pero de eso se trata de ser creyente, es ser hijo de Dios, poder aplicar en tu vida cada día estas cosas. Nosotros nos enorgullece decir que trabajamos aún teniendo casi 60 años, arriba de las escaleras y haciendo esto, y pintando, y a veces cielos rasos y trabajos, ¿no? Ahora escogemos trabajos que no sean tan peligrosos para nosotros, pero procuramos hacer todo lo que podemos. Y lo hacemos con alegría y de la mejor manera posible, tratando de dejar en alto, ¿no?, al Señor. Y siendo ejemplos, porque nosotros como pastores queremos ser ejemplos. Y ojalá pudiéramos nosotros impactar la vida en este barrio, que la gente diga, oh, mire, pastor, yo miraba esto de usted, me llamó la atención. Y así nos sentiríamos muy gratificados. Él dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos. Si era necesario, lo hacían de esta manera, ¿sí? Cambiando el modo de vivir para parecernos cada día más a Cristo. Cambiando nuestro modo de vivir para ser cada día más parecidos a Cristo. Para terminar, les quiero decir lo siguiente. Este escollo que a veces tenemos con respecto al dinero, a la falta de dinero también, ¿no? Tenemos que entender que Dios siempre tiene el control. A pesar de las situaciones, Dios sigue teniendo el control. No es que se olvidó de vos, y no es que se olvida de mí.
Dios no se olvida de nadie. No es que no te escucha. Yo estoy orando por tal cosa y Dios no me escucha. Dios te escucha. Siempre. Siempre tiene tiempo para mí y para vos. Dios tiene el control. Por eso, este obstáculo, que es el tema de del materialismo, del amor al dinero, no tiene que ser un impedimento. Vos podés, tanto sea en la abundancia como en la escasez, dar gracias a Dios. Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Yo vivir humildemente y también sabía tener abundancia. Hay que saber tener abundancia. Pero tiene que haber un equilibrio. Buscar ese equilibrio. No te afanes si no tenés lo que querés, pero seguro tenés lo que necesitas. Y si no es así, bueno, acá tenemos algunas personas que podemos ayudar. Pero que ni una cosa ni la otra sea un obstáculo para que vos sigas creciendo en la vida cristiana. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por tu amor tan grande para con nosotros y te rogamos que podamos tener un equilibrio exacto en cuanto a estas cosas, porque ni amar tanto el dinero, ni por necesidad hacer algunas cosas que como hijos de Dios no debemos hacer. Queremos rogarte por cada uno de los que estamos aquí, pedirte por aquellas personas que hoy no pudieron venir, por aquellas personas que están enfermas, te rogamos por sus vidas, por aquellos que están desanimados, por algunas situaciones familiares. Queremos rogarte y descansar en tu sabiduría, que tú estás en el control de todas las cosas. Padre Celestial, queremos pedirte también que nos despidas con tu paz, que podamos regresar con bien a cada uno de nuestros hogares, que bendigas a cada uno de mis hermanos, que pueden estar disfrutando, como veíamos también, la vida cristiana, sabiendo que tú estás presente en cada oración, en cada necesidad. Queremos rogarte, Padre Celestial, por tu iglesia aquí en este lugar, que tú puedas seguir hablándonos a cada uno conforme a tu voluntad. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Que Dios les bendiga.